Buenos días, estimados estudiantes. El tema que vamos a ver hoy es acerca de lo que es la comunicación, ¿sí? Ya que diariamente nosotros estamos comunicándonos, ¿no? En todo momento, en el trabajo, en el colegio, en el hogar. Veamos, ¿qué es la comunicación? Es el arte de transmitir un mensaje por medio de la palabra. Conjuntamente nos expresamos con qué sentimientos, emociones o pensamientos cuando nos relacionamos con las personas, como decíamos, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, ¿sí? Veamos a continuación los elementos de la comunicación, ¿sí? Vamos a ver, el emisor. El emisor es el elemento básico de la comunicación, ya que es quien emite el mensaje, ¿sí? A las personas. Receptor. El receptor es la persona o grupo de personas o responsables que analizan el mensaje, ¿sí? Es decir, quienes reciben el mensaje. A continuación veamos el siguiente elemento es el canal. Esto se refiere a los medios y formas que se requieren para transmitir el mensaje desde un lugar del emisor hacia el receptor, ¿sí? En algunas ocasiones el canal puede ser una persona, ¿sí? Que puede utilizar gestos y mímicas y lenguaje no verbal o palabras. Otras formas de comunicación se dan con los medios de comunicación como la computadora, la radio, la televisión, el teléfono, ¿sí? Y ahora actualmente los medios tecnológicos, el chat, el WhatsApp, ¿sí? Que son medios que podemos utilizar como canales para enviar la información. Mensaje. La función del mensaje es el contenido o unidades de información que se envía ¿a quién? Al receptor, que es quien recibe el mensaje. Formas de comunicación. Dentro de la comunicación tenemos la comunicación oral, la comunicación escrita. Veamos qué es la comunicación oral. La comunicación oral está dada por la utilización, ¿sí?, del lenguaje oral, es decir, por medio de la palabra. Debe ser propia del hombre y se instituye en generalidad de los ámbitos que está relacionada. Como decíamos anteriormente, necesitamos comunicarnos tanto en el colegio, en lo profesional, en lo político, ¿sí? En todo momento estamos en constante comunicación con los demás, ¿sí? Un ejemplo de una comunicación oral es la entrevista, ¿sí? La entrevista consiste en la plática o conversación, un diálogo que se da entre dos personas que funcionan como entrevistador y entrevistado. El entrevistado es quien es el invitado o persona, personaje artístico puede ser, o una persona, un personaje que interese a una comunidad o a la comunidad, a quien se le va a realizar distintas preguntas. El entrevistador es quien controla y dirige el diálogo, es decir, la entrevista, ¿sí? Por lo general, suele ser un periodista, ¿sí? Partes de una entrevista. Una entrevista está compuesta de lo que es la introducción, ¿sí? En donde es la presentación del tema, ¿sí? Al que podemos ponerle un título, ¿sí? Y la presentación del personaje invitado. El cuerpo desarrollo. Aquí se realizan las preguntas previamente planificadas y redactadas para el entrevistado, ¿sí? Es el desarrollo en sí de las preguntas y respuestas.
El cierre. En el cierre se realiza una recapitulación o un resumen, ¿sí? O a su vez podemos dar nuestra opinión o comentario personal acerca del tema tratado en la entrevista, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos aquí las partes de la entrevista han sido el título o la presentación, el cuerpo o desarrollo y el cierre, que concluimos con un resumen de la entrevista. A continuación, veamos la comunicación escrita. ¿Qué es la comunicación escrita? ¿Sí? Es un tipo de lenguaje que permite expresarse por medio de un papel, ¿sí? Es decir, cuando redactamos una carta, cuando redactamos un oficio, estamos comunicándonos, estamos utilizando la comunicación escrita. Características de la comunicación escrita, ¿sí? Tiene diversos estilos, como la descripción, cuando utilizamos para describir personas, lugares o acciones. La narración, que significa narrar, es contar o relatar acciones que deben ir conectando situaciones en orden cronológico. Argumentación, ¿sí? Se puede dar en un discurso más elaborado, en donde sus razonamientos o juicios tienen justificación o razones sobre ese tema, ¿sí? Y la exposición es la exhibición pública de un tema investigado. La estructura, por lo general, de la comunicación responde a las siguientes preguntas, ¿sí? Por lo general, en un escrito, en una noticia, planteamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué? El suceso. ¿Quién? La persona de la que se habla en la comunicación. ¿Cómo? La representación que se desarrolla los hechos. ¿Dónde? El lugar de los acontecimientos. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Y por qué? La causa o la aclaración. Ejemplo de una comunicación escrita, como decíamos anteriormente, puede ser una carta, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo aquí sobre lo que es la carta y sus elementos, ¿sí? Una carta básicamente se compone del encabezado, en donde tenemos la fecha, el saludo, un saludo emotivo, ¿sí? Tenemos el cuerpo o contenido de la carta, ¿sí? Finalmente, la despedida y la firma, ¿sí? Entonces, hemos visto un ejemplo de lo que es la comunicación escrita. Muchísimas gracias, señores estudiantes, por su atención y muchos éxitos.